La historia de la humanidad estaba por llegar a su fin. ¿Acaso iba a ser por una guerra nuclear? ¿Un meteorito? ¿O una era glaciar? Lo cierto es que la humanidad enfrentaba dos grandes problemas. Uno eran los dioses, los mismos seres que los habían creado, se habían hartado de ellos, y planeaban aniquilarlos. Mientras que el otro problema era un ser muy poderoso, la personificación de la maldad absoluta, Antipapaleta, que no buscaba lo mismo que los dioses, buscaba algo mucho peor, eliminar a todo el universo, sin importar quién se interponga en su camino. ¿Y cómo se verán relacionados estas dos cosas?, se preguntarán. Bueno, eso lo veremos a continuación. La valquiria Brunilda se hallaba caminando con una sonrisa en la cara, mientras que Gol, su hermana valquiria más pequeña, la seguía con nerviosismo. Gol, hermana, ¿cómo puedes estar tan tranquila? Literalmente provocaste la ira de los dioses, y no hay manera de que podamos ganar. Brunilda, Gol, tranquilízate, no hubiera hecho ese plan si no estuviera segura, yo sé perfectamente cómo ganaremos. Gol, hermana, no te ofendas, pero los candidatos que escogiste son muy raros, la mayoría no son humanos, y ni se ven capaces de derrotar a los dioses. Brunilda, ves de manera muy superficial, Gol, puede que la mayoría de ellos no se vean poderosos, pero ellos tienen a quizás nuestro guerrero más fuerte, nuestra carta de triunfo contra los dioses. Dejemos de perder el tiempo, debemos de ir al parque. En el espacio, se hallaba el domo del parque, a la deriva, y en su interior un anciano maestro llamado Earl, entrenaba a Papaleta, que tenía la difícil tarea de enfrentarse a su hermano Antipapaleta. Los dos se habían decidido tomar un descanso, yendo hacia la casa donde Mordecai y Rigby veían la televisión. Mordecai, viejo, no puedo creer que ahora Carter y Briggs estén en el espacio. Rigby, sí viejo, ¿cómo pasamos de historias de policías y detectives, a estar en el jodido espacio? Mordecai, bueno, ahora que lo dices me da un pequeño déjà vu. Papaleta, hola chicos. Rigby, hola Papaleta, ¿cómo te fue con el entrenamiento? Earl, le fue bien, así que decidimos tomarnos un descanso. Mordecai, genial, oigan, ¿no quieren quedarse con nosotros a ver Carter y Briggs? Hasta trajimos algo de soda. Papaleta, oh no gracias, yo iba a hacer otras cosas hoy. Earl, y a mí no me gusta la soda, prefiero servirme un vaso de limonada. Dicho eso, Earl se fue a la cocina, mientras que Papaleta solo fue hacia el baño. Rigby, push, aguafiestas, tenemos más Carter y Briggs para nosotros. Mordecai, sí amigo, no hay nada que pueda interrumpir, no lo digas, ni se te ocurra decirlo. Mordecai, ¿ahora qué pasa Mapache? Rigby, siempre que decimos algo como ay qué día más tranquilo de seguro nada sucederá, siempre termina sucediendo algo en donde nos vemos involucrados nosotros. Mordecai, amigo, no seas paranoico, ya te pareces a mi tía. Aparte ya tenemos la amenaza de Antipapaleta, ¿qué más podría suceder? De pronto una luz cayó fuera de la casa, haciendo que Mordecai y Rigby queden boquiabiertos. Rigby, te lo dije. Mordecai, cállate, vamos a ver qué es eso. Entonces Mordecai y Rigby salieron a ver qué era, topándose con la presencia de ambas valquirias, que los vieron con seriedad. Brunilda, hola Mordecai y Rigby, necesitamos de su ayuda. Mordecai, ¿y ustedes quiénes son? Rigby, sí, ¿acaso son cazarrecompensas que fueron enviadas por Antipapaleta? Benson, oigan, ¿por qué hay tanto escándalo? Dijo Benson, que salió para ver qué sucedía, junto con los demás miembros del parque, pero sorprendiéndose al ver a Brunilda y Gol. Benson, ok, ¿quiénes son ustedes señoritas? Skips de repente se dio cuenta de quiénes eran, al igual que Earl, dando una reverencia de respeto hacia las valquirias. Mordecai, oigan chicos, ¿qué hacen? Skips, Mordecai y Rigby, muestren un poco más de respeto. Earl, sí, no son simples mujeres, son unas valquirias. Rigby, ¿qué son las valquirias? Mordecai, Mapache, no seas tan bruto, ¿qué acaso no leíste libros de los dioses mitológicos? Rigby, pues no, porque para empezar nunca me gustó historia, idiota. Brunilda, suficiente. Miren, en serio no queríamos molestarlos, pero necesitamos de su ayuda para salvar a la humanidad. Brunilda procedió a explicarles toda la situación, de cómo los dioses querían exterminar a la humanidad, y que la única forma de que los dioses se apiaden y les den otros 1000 años de vida a los humanos, era por medio de la batalla de Dios contra el hombre, el Ragnarok, el cual 13 dioses se tenían que enfrentar contra 13 humanos, el bando que consiguiera 7 victorias primero sería el ganador. Benson, no puede ser, ¿es que acaso no podemos tener un día normal? Musculoso, nunca tenemos días normales Benson, tampoco te quejes tanto. Skips,
Disculpe señorita Brunilda, pero no creo que seamos de ayuda, la mayoría de nosotros ni siquiera nos catalogamos como humanos, ¿eso no sería en contra de las reglas? Brunilda, sí, estamos conscientes de ello, pero los dioses pueden aceptar que ustedes participen solo por una razón, por él, Papaleta. Él es la clave que necesitamos, si es tan poderoso como lo dicen las leyendas, entonces podría aplastar a cada uno de los 13 dioses que se interpongan en su camino. Papaleta, ¿qué? ¿Aplastar? Pero yo no quiero eso, Mordecai. Si Valkyria, ¿qué le sucede? ¿Está sugiriendo que Papaleta pelee contra cada uno de los dioses solo? Earl, es muy peligroso, Papaleta todavía no está al 100% de su poder, enviarlo a pelear solo sería un suicidio, y me imagino que lo sabe señora Brunilda, pero también nosotros nos enfrentamos a Anti-Papaleta, que no solo amenaza la Tierra, sino todo el universo. Mordecai. Pues yo no me pienso quedar aquí viendo cómo mi mundo es destruido. Rigby. Sí, no me gradué de la preparatoria para que los dioses destruyan la Tierra después. Skips. Creo que todos estamos de acuerdo en que debemos de ir, si nos quedamos a derrotar a Anti-Papaleta, no servirá de nada, si la humanidad muere de todas formas. Benson. ¿Qué acaso están locos? Todos moriremos si vamos a dicho torneo, no somos ni la mitad de fuertes de Papaleta y piensan que tendremos una oportunidad. Brunilda, ya tenía previsto esto, sabemos de antemano que solos no podrían dañar a los dioses, a excepción de Papaleta, por eso les daremos una pequeña ayuda, nosotras las Valquirias tenemos una habilidad llamada Volund, que en resumidas cuentas, es una unión entre las almas de los mortales y las Valquirias, en donde la Valquiria se puede transformar en un arma adecuada para su portador, y poder incluso matar a un dios. Mordecai. Mapache, ¿escuchaste eso? Vamos a obtener poderes. Rigby. ¡Genial! Earl. Muy bien, iremos, pero les advierto que el tiempo es corto, si Anti-Papaleta se entera nos buscará para aniquilarnos. Brunilda. Bien, en ese caso, que empiece el Ragnarok. Tras un tiempo determinado, se hallaba listo el coliseo en donde se darían a cabo las batallas, en las gradas se hallaban tanto dioses o humanos que apoyaban a sus respectivos bandos, inclusive algunos que ya habían muerto, habían venido en forma espiritual para presenciar dicho evento. El dios Heimdall, el guardián del apocalipsis, se hallaba en el centro, bastante ansioso de comenzar. Heimdall. Este momento siempre lo había esperado, el momento donde por fin puedo tocar el Gjallarhorn, para dar inicio a la batalla entre el dios y el hombre, el Ragnarok. Respondan mi pregunta, ¿están todos listos? Dijo emocionado, mientras los gritos de la audiencia no se hicieron esperar ante la epicidad del momento. Heimdall. Las reglas son simples, los combates serán para decidir la muerte de los humanos o los dioses, en otras palabras, la batalla se decidirá cuando uno de los dos luchadores deje de existir. Y ahora, para esta primera ronda, el representante de los dioses, es este hombre. Todos los dioses quieren verlo pelear en serio, su martillo Mjolnir es capaz de destruir todos los continentes imaginables de la Tierra, si él no lucha nadie más lo hará, él vive y muere para pelear, pero sobre todo, para hallar a un oponente digno de su poder. Mientras Heimdall daba toda esa presentación, el dios pelirrojo solo se teletransportó hacia la plataforma, viéndose su imponente figura. Heimdall. Él es el más fuerte de los dioses nórdicos, es el gran Thor. Los dioses gritaron como nunca, mientras la humanidad se sentía asustada al ver cuál era el primer oponente, pero los del parque se mantenían firmes al saber que había esperanza de ganar. Heimdall. Ahora, el primer representante de los patéticos humanos, es él. Este hombre no solo es el mejor trabajador del parque, sino que es el más viejo de todos ellos, este hombre se enfrentó a alguien comparable a un dios, solo con el poder de su ira y de sus guantes, y aceptó la responsabilidad de ser inmortal para enfrentarse a él cuando regresara. Él vive con el peso de que sus seres queridos mueren, y sigue siendo el mismo, él es Skips, el inmortal. Los gritos de la humanidad resonaron, mientras Skips salía de la otra puerta, en sus manos, llevaba los puños justicieros, aquellos legendarios guantes se los entregó sus amigos los bebés guardianes, los cuales pese a estar en contra del exterminio de la humanidad, su voto no había servido para nada ante la decisión tomada por los demás dioses. Gary. Vamos Skips, contamos contigo. Texmo. Sí Skips, confiamos en ti amigo.
Skips solo asintió con la cabeza, mientras que veía seriamente a su oponente. La valquiria que le habían asignado era Ramdris, que al hacer el volumen con él, le había otorgado una réplica exacta de los puños justicieros, sin contar el inmenso poder adquirido por dicho mismo, pero incluso Skips con su capacidad al máximo y potenciada no bajaba la guardia, sabía que el rival que tenía no era para tomarse a la ligera. «Destrúyelos Thor, destrúyelos Thor», decían unos cuervos posados en los hombros de Odín, el padre de Thor. Heimdall, ahora, por fin, no saben lo mucho que he esperado por tocar este cuerno, dijo el dios tirando una lágrima de felicidad, ya que las leyendas contaban que Heimdall al tocar el cuerno Gjallarhorn, marcaría finalmente el inicio del Ragnarok. Tras terminar de tocar el cuerno, Heimdall se hizo a un lado del campo para dar espacio a la pelea. Heimdall, muy bien, la primera batalla de Dios contra el hombre, el Ragnarok, ha iniciado. Tras dichas palabras dichas por Heimdall, tanto humanos como dioses vieron confundidos, ya que tanto Skips como Thor no se movían de sus posiciones, se mantenían parados mientras se veían el uno al otro. Pero entonces, Skips dio el primer movimiento, empezando a acercarse lentamente al dios, pero dejando atónitos a las gradas al ver cómo estaba dando saltitos en lugar de caminar, ganándose la burla de algunos dioses. Gol, ¿pero qué está haciendo? ¿Acaso es tan arrogante para ir de esa forma contra Thor? Brunilda, te equivocas Gol, no es que Skips esté subestimando al dios, es que él siempre camina así. Gol, ¿eh? ¿Pero por qué haría eso? Brunilda, hay una parte de su historia que se olvidaron mencionar, y es que Skips antes de ser el hombre que soy, él era un mortal cualquiera, y se llamaba Wonks, y un día halló al amor de su vida. Ellos solían saltar mucho juntos, pero el día en que Clorbain y él se enfrentaron, Wonks perdió a su amada, y desde ese día le juró a ella que saltaría el resto de sus días, y que jamás iba a olvidar el tiempo que pasó con ella. Gol quedó sorprendida por dicha historia, pero más sorprendida se quedó al ver cómo Thor bajaba su enorme martillo para empezar a acercarse a Skips, y en ese momento la risa de los dioses desapareció ante la acción de Thor. Ambos contrincantes estaban frente a frente, viéndose fijamente. Y en ese instante, Thor tiró un golpe con su martillo, al mismo tiempo que Skips lanzaba un potente puñetazo, haciendo un choque que generó una potente onda de viento en todo el coliseo por la gran fuerza de ambos. Thor parecía que iba a someter a Skips, pero el inmortal usó más potencia en su golpe, haciendo que el dios fuera empujado varios metros, viendo como su cuerpo tembló por la potencia del golpe. Musculoso. Ja, ¿qué les parece eso, dioses? Este es el poder del parque. Benson, no puedo creer que tengamos que enfrentarnos a seres igual de poderosos que ese dios. Rigby, ¿qué se supone que está haciendo ahora? Thor estaba cargando rayos en sus manos, para después tomar una rara posición de ataque, inclinándose para atrás con su martillo, casi como si fuese a caerse. Bueno, creo que hasta aquí llegó el combate, dijo el dios Shiva, viéndose aburrido al ya saber cuál movimiento haría Thor, con los demás dioses estando de acuerdo con ello. El nombre de la técnica era el martillo de Thor. El martillo descendió a máxima velocidad, mientras Skips se cubrió con sus brazos, con el impacto generando una fuerte explosión de rayos en la arena de combate. El humo se disiparía, viéndose a Thor solo, pareciendo que había ganado el combate. Gol, lo sabía, es imposible que un mortal le gane a un dios. Brunilda, Gol, mira más de cerca. Gol no comprendió, pero de pronto, el inmortal salió saltando de sorpresa, propinándole un fuerte puñetazo en la cara al dios, saliendo sangre de su nariz. Shiva, ¿qué, de verdad soportó ese ataque? Los dioses no se podían creer que Thor estuviese sangrando, pero en cambio, Thor solo se limpió la sangre de su nariz, mientras ponía una pequeña sonrisa. Thor, ese sí fue un buen golpe, es una lástima que no seas un dios. Skips, vaya, hasta que por fin te decides hablar, ya me preguntaba si es que eras mudo, dijo antes de lanzarse al ataque nuevamente, empezando un intercambio de golpes. Puño y martillo chocaban uno contra el otro, tratando de anteponerse ante el otro. Zeus veía curioso, con su hijo Hermes analizando a detalle. Zeus, esto no tiene sentido, ¿cómo es posible que ese tal Skips le esté dando pelea a Thor? Hermes, no debería preocuparse, de seguro Thor va a ganar al final. Zeus, ¿que no lo entiendes, verdad? Ningún puño o arma podría resistir algún golpe del martillo de Thor, a no ser que
Zeus fijó su mirada en Brunilda, que le respondió con una sonrisa. Zeus. Hermes, ¿cómo se llamaba esa habilidad de las valquirias para entregar su cuerpo y alma a un portador? Hermes. Pues si no me equivoco, esa habilidad se llamaba Volund, ¿pero por qué? Pregunta padre. Zeus. Ya veo tu plan Valquiria, así que estás dispuesta a todo solo por querer destruirnos. Aunque, debo de admitir que eso sí que me emociona, y mucho. Dijo Zeus sobresaltándose de la emoción al descubrir el plan de Brunilda. Gol, hermana, ¿por qué Zeus nos ve tanto? Me está dando miedo. Brunilda, tranquila Gol, tal parece que ya se dieron cuenta de lo que hicimos, así que solo nos queda confiar en nuestros participantes. El intercambio de golpes seguía sin cesar, ambos contrincantes estaban sumamente parejos, pero Skips se puso a hablar con el dios. Skips, vamos dios, ¿eso es todo lo que tienes? Pensaba que serías más fuerte, pero parece que el título del dios del trueno te queda muy grande. Varios dioses se sorprendieron e inclusive se enojaron del cómo Skips desafió a Thor de esa forma. Pero en cambio, el dios del trueno no se inmutó, cargando energía en su martillo, pero en lugar de golpearlo, Thor lanzó un poderoso rayo dirigido hacia Skips, el cual lo bloqueó con sus manos, viéndose algo totalmente inesperado, y es que toda la energía del rayo parecía haber sido absorbida por los puños justicieros, viéndose el brillo eléctrico en dichos guantes. Heimdall. ¿Qué? Esto es increíble, damas y caballeros, Skips resistió el ataque y lo absorbió. ¿Acaso este es el poder de la humanidad? Varios no entendían lo que estaba pasando, a excepción de Brunilda que sonreía. Gol, hermana, ¿acaso esa es la habilidad que le otorgó su Volund? Brunilda, sí Gol, esa es su habilidad. La habilidad que podía tocarle a mi hermana Rangdriff con un portador que no es humano solo podía tomar dos opciones. No obtener una habilidad nueva, o obtener lo que estamos viendo ahora, los guantes de Skips ahora pueden absorber cualquier ataque energético que logre resistir, y lo convierte en parte de él por unos leves instantes. El Yeti, sabiendo que la carga de poder no duraría tanto, aprovechó ese instante, moviéndose alcanzando la velocidad de un rayo, propinándole un golpe a Thor, después otro y otro. Skips dio varios golpes a una velocidad tan alta y contundente, que el dios apenas si era capaz de bloquear algunos golpes, pero Skips, notando que la energía eléctrica estaba ya a nada de agotarse, dio un último golpe, directo en el brazo de Thor, haciendo que se destruya su guante, impactando de sobremanera a Thor, y haciendo que su martillo caiga al suelo. Rigby. ¡Qué bien! Ahora ese dios no tiene su arma, ya aseguramos nuestra victoria. Mordecai. No lo sé Rigby, algo me huele mal. ¿Eh? ¿Qué es ese sonido? Rigby. ¿De qué hablas? Espera, yo también lo oigo. ¿Qué se supone que es ese sonido? Musculoso. Parece una especie de latido. Varios escuchaban dicho sonido, pero sin saber de dónde provenía, pero fijándose que aquellos latidos provenían ni más ni menos que el martillo de Thor, que estaba quemando el suelo que se encontraba al ejercer un enorme calor. Thor, vaya, al fin despertaste, dijo empezando a caminar hacia su martillo, que seguía latiendo sin parar. Zeus. Jeje, así que el Mjolnir finalmente ha despertado. Hermes. ¿A qué se refiere con despertar? ¿No se supone que ahora Thor ya no puede levantar su martillo? Zeus. Eso es un pequeño error de las leyendas, los guantes de Thor no estaban hechos para protegerlos del martillo, sino para contener su poder y evitar destruir a Mjolnir antes de que despertase. Zeus daba dicha explicación, mientras que el martillo empezaba a agrietarse, y salir una especie de masa hecha de carne del martillo. Mjolnir había despertado, y dicha muestra le produjo algo de asco a Skips, pero a la vez intriga. Thor. Levántate dormilón, decía Thor mientras se quitaba su otro guante, al parecer bastante pesado, y levantaba el martillo con una sola mano. Thor, tu nombre es Skips, ¿cierto? Hazme un favor, trata de no morir. Thor tomó nuevamente una posición de ataque, con Skips poniéndose en guardia, el dios cargaba poder en su ataque, con Skips esperando cualquier cosa. Y en ese momento, Thor arrojó su martillo en línea recta, con Skips rodando hacia una esquina para evitar el impacto. En ese momento aprovechó para correr hacia Thor y propinarle un golpe aprovechando que se hallaba desarmado, pero se dio cuenta como Mjolnir estaba regresando como si de un boomerang se tratase, saltando para esquivarlo. Todo era parte del plan de Thor para recuperar su martillo, para hacer un golpe aún más fuerte, con Skips corriendo hacia Thor mientras que descendía su martillo, provocando nuevamente un choque de ambas fuerzas, con Skips sujetando con ambas manos el martillo, mientras que Thor trataba de anteponer su fuerza, sin resultado aparente.
Gol. Mira Brunilda, Skips tiene posibilidades de ganar. Brunilda, esto no se ve bien, se supone que el calor que produce el Mjolnir es equiparable al de la lava, y Skips no parece que vaya a resistir mucho a eso. Tal y como lo decía la valquiria, el calor del martillo le estaba pagando factura a Skips, el cual aún con los puños justicieros, sentía un inmenso dolor en sus manos, como si se estuviesen quemando lentamente, por lo que tomó una estrategia arriesgada, dio un puñetazo al Mjolnir para que volase hacia el cielo, y después le dio un rodillazo en plena mandíbula a Thor. Pero Skips no se detuvo, y empezó a golpear continuamente a Thor, no dándole oportunidad de defenderse, hasta que Thor detuvo su último golpe para sorpresa de Skips, para seguido agarrarlo del cuello y mandarlo contra una pared del Coliseo, y el Yeti antes de poder levantarse, fue agarrado nuevamente del cuello por el dios del trueno. Thor, esos fueron buenos golpes, pero eres un idiota al pensar que sin mi martillo obtendrías la victoria, permíteme devolverte el favor. Thor sostenía firmemente del cuello a Skips, que trataba de zafarse del agarre sin éxito alguno, por lo que el dios del trueno levantó su otra mano para llamar a su martillo, y terminar el combate en ese instante. Pero Skips no lo permitió, en una maniobra sucia, incrustó dos de sus dedos en los ojos del dios, que rápidamente lo soltó para cubrirse los ojos del dolor, pero Skips aprovechó su ceguera para abalanzarse en su contra, dándole un puñetazo que le rompió una de sus costillas, seguido de un golpe de gancho que lo mandó al suelo, para después darle una rápida ráfaga de golpes en su rostro. No obstante, Thor usando sus piernas sujetó al Yeti, mandándolo a volar bastante lejos, estampándose contra el suelo, mientras que Thor se levantaba, viendo su costilla rota y escupiendo uno de sus dientes, poniendo una sonrisa contra Skips. Thor, eso fue increíble mortal, vamos, continuemos con este combate. Thor se elevó en el aire, mientras daba vueltas su martillo repetidamente, empezando a caer rayos y truenos en la plataforma. Skips viendo eso, empezó a esquivar con cautela, e inclusive absorbiendo algunos rayos con sus guantes para devolvérselos al dios del trueno. Pero hubo un factor que nadie creyó que pasaría, y es que Skips cuando absorbió algunos rayos para devolvérselos con más potencia a Thor, también el propio Skips empezaba a recibir daño de aquella estrategia. Gol. ¿Pero qué está sucediendo? ¿No se suponía que su volumen le permitía absorber dichos ataques? Brunilda, esto es muy grave. En un principio Skips podía absorber esos ataques con facilidad al Thor no usar todo su poder, pero ahora que Thor ya no se está conteniendo, y como la resistencia de Skips ha bajado por el transcurso del combate, ahora está recibiendo un castigo brutal su cuerpo por el sobreesfuerzo. Gol. ¿Eso quiere decir que Skips morirá? Brunilda, no, puede que Skips ya no pueda depender únicamente de la habilidad de su volumen, pero aún posee su propia fuerza, y además Thor tampoco está tan diferente al estado de Skips. Tras esa conversación, Skips dejaría de absorber los rayos de Thor al darse cuenta del daño que le provocaba, optando en ir más a la defensiva para esquivar los rayos de Thor, pero en cambio Thor por su deseo de la batalla, dejó su martillo flotando en el aire para ir directo a enfrentar a Skips mano a mano. El impacto fue inmediato, ambos contrincantes chocaron puño contra puño en esa tormenta de rayos, ambos empezaron a intercambiar más y más golpes, parecían dos muros inquebrantables que no cedían ante la fuerza del otro, los huesos rompiéndose, la sangre evaporándose por los rayos, las heridas marcadas en todo el cuerpo, de todo sucedía en dicho intercambio. Pero fue entonces que el dios dio una patada en la pierna de Skips, doblándola, haciendo que Skips caiga al suelo, retorciéndose no solo del dolor de su pierna, sino de todas sus heridas que sufrió en ese combate, sus guantes agrietados, casi al borde de morir. Heimdall. Esto es increíble señores, tras tan espléndido intercambios de golpes Skips quedó con una de sus piernas doblada, ¿será que este es el fin del combate? Sus amigos quedaron horrorizados al ver la escena, y incluso muchos apartaron la mirada para no ver el desenlace. Skips solo cerraba sus ojos, aceptando su final al creer que dio todo de sí para poder ganar. Wox, levántate. Skips sintió un nudo en su corazón, podía reconocer esa voz a la perfección, de aquella mujer que alguna vez estuvo enamorado, era Mona, que se hallaba entre las gradas viendo el combate. Wox, tú eres la persona más fuerte que he conocido, y aunque no me guste que pelees, esa bondad, esa humildad por luchar por hacer lo correcto, por proteger a los débiles, fue lo que me hizo enamorarme de ti, y lo confirmas al pelear por salvar a la humanidad. Debes luchar, no solo por mí, sino por todos nosotros, e incluso por ti mismo. Skips se sorprendería, su amada que detestaba que peleara, ahora le pedía que pelease con lo último que le quedaba. Eso Mordecai y Rigby lo notaron, empezando a alentar a los demás. Mordecai.
Ella tiene razón, Skips, ella no se ha dado por vencido por ti, tú tampoco debes de darte por vencido, nadie de nosotros debe darse por vencido. Gary. Es cierto, Skips, te ruego que te levantes, no quiero perder a un amigo como tú. Tecmo. Bien dicho, tú fuiste mi primer amigo, Skips, hasta me diste un nuevo brazo, y me dices que este dios te vencerá. Claro que no, levántate. Musculoso. Hermano, si esto es una broma, ya no es divertida, eres el más fuerte y viejo de nosotros, levántate, Skips. Todos sus amigos gritaban su nombre detenidamente para que se levante, después el resto de humanos se empezó a unir para alentarlo, coreando su nombre una y otra vez para alentarlo a terminar el combate. Por otro lado, los dioses pedían a Thor que acabase el combate, Skips estaba en una posición vulnerable para darle el golpe de gracia, pero Thor no se movía, no hacía nada, le ofendía que los dioses quisieran arruinar el mejor momento de su vida, y ni siquiera la orden directa de su padre Odín, le hizo cambiar de parecer. Thor, vamos, ¿qué esperas? Levántate. Skips estaba atónito al escuchar a todos sus amigos, a su novia en las gradas, e incluso del mismo Thor. Pero dio una pequeña sonrisa, iba a dar lo último de sí, y en una hazaña impresionante, logró reacomodar su pierna, poniéndose de pie con dificultad, recibiendo un grito de parte de toda la humanidad. Thor. Sí, eso es lo que quería ver. Skips. Dios del trueno, te seré sincero, no tengo rencores hacia ti, pero peleo en el nombre de los humanos, y debo de protegerlos. Skips volteó a ver a sus amigos, dándoles una sonrisa. Skips. Chicos, si este es mi final, quiero que sepan que fueron los mejores amigos que un inmortal como yo pudo tener. Tal vez no gane esta batalla, pero si caigo, será bajo mis términos, ya que no pienso huir de este combate sin haberme llevado a este dios. Thor. Jaja, ¿sabes? Nunca creí ver este día, alguien que no teme de mi poder, alguien que puede pelear de igual a igual conmigo, alguien que no solo lucha por sí mismo, sino por su pueblo, sus amigos, y hasta por su amor fallecido. Eso es de admirar, mortal, y creo que eres digno que te considere como un amigo. Pero bueno, basta de charla, si tanto quieres acabar este combate, hagámoslo. Thor levantó por última vez su martillo, cargando todo su poder para su último golpe, y Skips no se quedó atrás, incluso con sus heridas cargó sus reservas de poder en uno de sus puños justicieros, que ya estaba a casi nada de romperse, pero eso a Skips no le importaba, exprimía toda su fuerza vital y también el poder de su valquiria, al igual que hacía Thor con su poder, las venas de ambos se resaltaban, y en un instante, ambos se lanzaron uno contra el otro, gritando antes de sus puños colisionar uno contra el otro. Una enorme explosión de energía se produjo en la plataforma, que cegó a varios y levantó el humo, después en unos segundos se disipó, pero lo que vieron dejó atónitos a ambos bandos. Ambos guerreros estaban muertos, Skips se hallaba en el piso sin su brazo derecho, y con gran parte de su torso destruido, mientras que Thor tenía un agujero en su abdomen, producto del golpe que le conectó Skips, al mismo tiempo que Thor le conectó su golpe. Nadie dijo nada, eso era algo que nadie pensó que sucedería en el Ragnarok, incluso Heimdall tartamudeaba de la impresión. Papaleta. No, por favor no me digan que Skips está muerto. Mordecai. Lo siento Papaleta, pero Skips, está, no te atrevas a decirlo, por favor no, por favor, díganme que solo se encuentra inconsciente. Papaleta no quería aceptarlo, y no era el único, absolutamente todos del parque no pudieron evitar soltar una lágrima, incluidos los demás amigos de Skips. Y en eso, los cuerpos de ambos contrincantes empezaron a convertirse en polvo, yéndose junto al mismo viento, mientras que Heimdall se aclaraba la garganta. Heimdall. La primera batalla entre el dios y el hombre. Ragnarok, ha terminado en un empate.